Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio ya a la sesión del día de hoy. Es nuestra segunda mesa de discusión, retos y experiencias en la formación de los psicólogos ante el COVID-19. Les recordamos que el objetivo de estas mesas es analizar los retos y experiencias en el proceso formativo de los psicólogos durante el semestre 2020-2. Esto con el fin de exponer algunas propuestas para enfrentar el semestre 2021-1. Esta actividad está dirigida a profesores y estudiantes, por lo que les pedimos que pues sigan haciendo difusión para que en las mesas subsecuentes se pueda tener una mayor audiencia, sobre todo de los estudiantes, para que ellos vayan conociendo cuáles son las propuestas que van saliendo de aquí para la parte de trabajo. El día de hoy vamos a tener la mesa de de módulo teórico. Dentro de la mesa del módulo teórico, el doctor Eric Starty nos va a ayudar a coordinarla y vamos a tener como ponentes a los profesores, bueno, a la profesora Angélica Irene Hernández González, al profesor Felipe Cortés Salazar y a la estudiante Abigail Imeray Negrete Marta. Les agradecemos mucho su asistencia y agradecemos a los ponentes su tiempo para hacernos esta presentación. Sin más, los dejo para que inicien las presentaciones y puedan empezar a compartir sus diapositivas. Gracias. Ok, muchas gracias, Ángeles. Y lo primero que quisiera hacer, pues, es igualmente agradecer a la jefatura de la carrera que está abriendo estos espacios, no solo para compartir, sino también para discutir y analizar cuáles serían las mejores recomendaciones que podríamos seguir. Ahora tenemos claro que las cosas nunca van a ser como antes y especialmente en lo inmediato, pues es momento de ponerse a trabajar, de aprender, de adquirir nuevas habilidades y especialmente aplicarlas al reto que tenemos enfrente. En segundo lugar, pues también quiero agradecer a todos los asistentes. Veo que hay tanto profesores como también algunos estudiantes, me da mucho gusto. Veo que hay más o menos buena concurrencia, esperemos que vayan llegando más. Y en tercer lugar, no porque sean menos importantes, pero a nuestros invitados, ¿sí? Por un lado, tenemos a dos compañeros profesores. El primero, o la primera de ellos, es la doctora Angélica. Ella participa en el módulo teórico con algunas de las asignaturas que imparte. Entre ellas se encuentra dimensión biológica, tradiciones teóricas, también estrategias metodológicas, además de que también participa en el programa representando a los profesores de tradiciones y aplicaciones en psicología. Ella tiene una muy buena experiencia justamente en la actividad docente. También, déjenme ver mi acordeón, también tenemos una serie de actividades relacionadas con la investigación en temas de violencia, género, estrés laboral también en el ámbito hospitalario. Y en segundo lugar tenemos al profesor Felipe Cortés. Él también participa en varias de nuestras asignaturas del módulo teórico, tanto en las clases teóricas como también en las tutorías. Él está en las etapas finales de sus estudios de doctorado, de doctorado en psicología. Él tiene una tendencia hacia el estudio de los temas de las neurociencias y de hecho lo vemos de fondo con el laboratorio. Él está justo allí en el laboratorio y aunque él es más joven, pues en todo este tiempo ha desarrollado una muy buena experiencia. Algunos de sus estudiantes seguramente están por aquí presentes y probablemente ellos puedan constatar la calidez que él, y calidad, no solo calidez, sino también calidad que él pone a sus actividades docentes. Y también tenemos la participación de Abigail. Ella es una estudiante también de nuestro programa de la carrera de psicología. Ella va en el cuarto semestre y
una de las características que tiene ella, pues es de que ya lo verán ustedes, es un digno ejemplo de seguir, es una muestra de que el empeño, el trabajo y las ganas de seguir adelante son bastante importantes para tener éxito y para continuar, porque las cosas han cambiado, pero tenemos que continuar, tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y ya un último comentario acerca de esta primera parte, pues es de que como ustedes ya se dieron cuenta, nuestra sesión está siendo grabada, tiene fines académicos y pues nos ceñimos a las normas y a los lineamientos de la protección de datos que se manejan en la institución, ¿sí? En nuestra universidad. Me gustaría que para empezar le ceda el micrófono y les pida por favor que abra su cámara a la doctora Angélica. Me gustaría que ella sea la que inicie. Y ya solamente un breve recordatorio de que la dinámica que vamos a seguir en esta sesión es la presentación de 20 minutos para que nos compartan sus experiencias, que nos hablen de cómo han enfrentado su actividad docente en los meses previos y a la vez que nos comente cuáles han sido los principales retos que ella ha enfrentado para que posteriormente nos hable un poco pues, de lo que nos propone. ¿Sí? Con base en esa experiencia que ella ha desarrollado, pues que nos comparta también alguna o algunas ideas que pudieran ser incorporadas a lo que tenemos enfrente. ¿Sí? Ella, si gusta presentar alguna diapositiva, yo me tomé la libertad de decirles que si no tenían algunas diapositivas y que preferían enfatizar sus experiencias a través del discurso, a través del modo oral, pues que se sintieran en libertad de hacerlo. Yo les comentaba que podríamos considerar este espacio como una charla entre colegas, una charla entre estudiantes, profesores, y que vamos a obtener el mejor provecho. ¿Sí? Bueno, entonces creo que ahora sí ya estaríamos listos. Voy a dejar a nuestra alumna, Abigail, al final, no, otra vez, insisto, no porque no sea importante, sino porque me parece que sería la cereza del pastel, si me permiten la expresión. Sí, bueno, entonces, ahora sí, Angélica, ya usé un poco del micrófono. Te pido, por favor, que abras el tuyo y que nos comentes acerca de esto. Sí. Al resto, les pido, por favor, que apaguen sus micrófonos. Bien, pues buenas tardes a todos, colegas. Es un gusto para mí poderlos saludar a partir de este medio. Y bueno, les comento que acepté la invitación del doctor Escartín, dado que hemos trabajado últimamente, sobre todo de manera muy coordinada, ¿no? Y de manera muy cercana para tanto cerrar el ciclo anterior, el semestre anterior, como para poder ir identificando cuáles serían las mejores formas de iniciar este semestre que vamos a emprender en septiembre próximo. Y entonces una de las cosas que hizo a Eric invitarme fue justo una reunión de academia que tuvimos al cierre antes del periodo vacacional, ¿no? Al cierre del semestre anterior, en el cual, como bien dice Eric, tengo a bien coordinar, ¿no? La asignatura de tradiciones y aplicaciones. Y anteriormente, bueno, coordiné toda el área de psicología experimental, ¿no? Un buen tiempo. En ese sentido, lo que yo comentaba con Eric es que es muy importante esta cuestión de podernos poner de acuerdo en muchos aspectos importantes, pero en academia, ¿no? La academia ha sido, creo, de las fortalezas que tiene la universidad en particular. Y bueno, a lo largo de esta breve presentación voy a hacerles algunos énfasis en ese aspecto, en esa fortaleza que tenemos como universidad. Lo primero de lo que me pidió Eric hablar fue de los retos enfrentados.
Y en ese sentido, yo creo que compartimos todos que el principal reto fue que dejamos de asistir a las aulas de manera inmediata, ¿no? Y sin esperárnoslo, y quizás sin estar de lo mejor preparados para una situación como la que hemos estado viviendo. En ese sentido, los medios de comunicación con nuestros alumnos pues han crecido, pero en aquel momento, en marzo, estaba una situación distinta en la cual no teníamos a veces medio de contacto con nuestros alumnos, ni correos, ni teléfonos. Entonces fue un reto para todos, ¿no? El poder contactar a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y aquí me voy a permitir compartir con ustedes varias de las reflexiones que hemos tenido con mis compañeros profesores, y que tienen que ver con esta forma distinta ahora de concebir la docencia, ¿no? En ese momento la comunicación era fundamental, y aun cuando no estábamos preparados, muchos hicimos todo lo posible para no perder a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Lamentablemente no fue posible en todos los casos. Todos los profesores al menos han reportado a algún alumno que se distanció, que no pudo continuar con sus actividades académicas a lo largo del semestre. Muchos de ellos se dieron de baja, de hecho. Y bueno, enfrentamos el reto de ahora hacer una docencia muy distinta, ¿no? En base, sobre todo, a los medios electrónicos. No obstante, no quiero dejar de comentar que en esta situación, ¿no? Se ve muy claramente pues las distintas circunstancias y las distintas condiciones en que viven nuestros estudiantes, en el sentido de que no todos cuentan con estos medios electrónicos, ¿no? Para poder acceder al Zoom o a alguna plataforma para poder recibir su clase, ¿no? Algunos tampoco contaban con computadora siquiera, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos fue planear cómo cerrábamos ese semestre. Siendo nuestra materia una asignatura teórica, pareciera ser que es como más sencillo, ¿no? No implica el reto que implican las materias prácticas o aplicadas. Sin embargo, el reto mayor fue precisamente en reducir muchísimos aspectos teóricos, ¿no? A poder seleccionar aquellos prioritarios. Quizás reducir no es la mejor palabra. Centrémonos entonces en seleccionar aquellos aspectos prioritarios de la teoría, ¿no? Que eran absolutamente necesarios asegurar que nuestros estudiantes los estaban realmente abordando y comprendiendo. Teníamos además el reto de que la última unidad, que era la que cerramos, digamos, clases presenciales cuando estábamos terminando la segunda unidad e iniciando la tercera. La segunda unidad era el humanismo, ¿no? Y la tercera tiene que ver con el enfoque de complejidad. En ese sentido, bueno, es una tradición, ¿no? Es un enfoque que básicamente a los alumnos en general les cuesta trabajo comprender, lo cual implicó centrarse en lecturas que pudieran, que nos permitieran hacer un énfasis sobre todo en algunos aspectos teóricos muy acotados, muy específicos, ¿no? Sin embargo, representó un doble reto, ¿no? Siendo una condición distinta, estos medios virtuales, y además un enfoque que los chicos poco conocen, hay que decirlo, que también implica muchísimas necesidades de poner ejemplos, de hacer una didáctica muy basada en la experiencia del profesor. Sin embargo, bueno, estos retos fueron enfrentados en la mayoría de los casos por los profesores con toda la asertividad y con todo el éxito posible, puesto que la mayor parte de la planta docente de esta asignatura tiene gran experiencia, ¿no? Aunque tenemos compañeros muy jóvenes, la verdad es que estos compañeros muy jóvenes se han caracterizado por su constante formación, lo cual ha implicado, mejor dicho, un avance y una complementariedad en términos de la experiencia que poseen muchos de los profesores, que ya vi por aquí algunos de ustedes presentes, ¿no? Con larga trayectoria en la docencia, con larga trayectoria también en la investigación, y con muchísimos años de experiencia en Iztacala. Entonces, esta experiencia vasta se ha complementado precisamente con
el empuje y sobre todo la constante formación de nuestros compañeros más jóvenes, ¿no? Egresados casi todos ellos o estudiantes de doctorado o de alguna maestría, ¿no? Y en ese sentido, pues el trabajo colegiado, como les mencionaba, ¿no? El trabajo de academia nos permitió cerrar ese semestre y empezar a planear el próximo, ¿no? Que es un poco de lo que les voy a hablar en las propuestas. Entonces, básicamente este trabajo colegiado fue o consistió en compartir estas experiencias tan enriquecedoras para que todos los compañeros pudiésemos tener muchas más ideas de cómo abordar la didáctica, de cómo seleccionar las lecturas, de cómo contactar incluso a nuestros estudiantes. Como coordinadora de la asignatura, también me di a la tarea de apoyar a algunos de mis compañeros que requerían quizás un poquito más de dominio sobre estos medios electrónicos para que ellos mismos pudieran contactar a los estudiantes o entre ambos, entre los dos pudiésemos hacerlo. Esos han sido de los principales retos. Y no voy a cerrar este punto sin antes darle continuidad a algo que ya comentaba, que es uno de los retos quizás mayores fue poder adecuarnos o adaptarnos a las necesidades y sobre todo a las posibilidades que tienen nuestros alumnos. Muchos de ellos no tienen ni siquiera computadora, ¿no? Lo cual hizo que algunos de nosotros optáramos hasta por estrategias de haz tu tarea a mano y tómale foto y mándamela, ¿no? Cuando tengas conexión, mándame un correo tu trabajo y ya yo te regreso y cuando puedas lo ves. Entonces, sí hay que decirlo, no todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener una computadora, no todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener una conexión a Internet constante, ¿no? En la medida de las posibilidades, sí lo hacen, se van y se conectan a un lugar público y varias de estas estrategias, ¿no? Y bueno, eso hay que considerarlo a la hora de tomar decisiones para este nuevo semestre. Voy a pasar al segundo punto, en donde experiencias hay muchísimas. Yo creo que todos los aquí presentes podemos compartir algunas, pero una que voy a mencionar ahora es el hecho de haberme dado cuenta de que el aula por sí misma es un espacio de libertad y de posibilidades de nuestros alumnos de expresar aquellas cosas que en ningún otro espacio pueden compartir, ¿no? Me di cuenta cuando durante una clase, ¿no? Estábamos hablando de algunas cuestiones, como ya les comentó Eric, también doy una materia que tiene que ver con cuerpo, género y sexualidad. Y uno de mis estudiantes, al hacer alguna pregunta y alguna experiencia, pasa a su papá, ¿no? Y entonces se queda callado. Y los demás seguíamos como preguntándole de esa experiencia que él quería o que nos estaba comentando y nos dimos cuenta que no era prudente, ¿no? Lo cual, bueno, pues ya asumí yo como el reto de enfocarnos o enfocar la atención en lo que esa experiencia que nos está compartiendo el estudiante, pues nos había dejado, ¿no? Es ahí cuando uno como docente entiende que la universidad es también el espacio en el cual nuestros alumnos pueden ser quienes son realmente, ¿no? Pueden expresar sus ideas, pueden expresar sus preferencias, pueden expresarse de manera abierta. La presencia de nosotros en su hogar, porque es así, ¿no? Implica una dinámica distinta. Entonces, las clases tienen que ajustarse, no solamente en términos tecnológicos, sino también en la libertad que tienen ellos, nuestros estudiantes, de poder expresarse abiertamente, porque de hecho, ahí de alguna manera media, el conocimiento que yo tengo del alumno es absolutamente abierto y habla de su sexualidad y de muchas cosas que en ese momento, por la presencia de su familia o porque él estaba en su hogar, no lo pudo hacer. Entonces, me deja como aprendizaje, porque todos los docentes aprendemos todos los días de nuestros estudiantes, el hecho de darle este valor importante al espacio físico, ¿no? que es nuestra universidad, como ese espacio de libertad en donde nuestros alumnos pueden ser quienes realmente son. Y esa es la experiencia que quiero particularmente compartir con ustedes. Finalmente, en la clase, al cerrar, retomo esta idea como también un aprendizaje que se da en nuestras aulas, ¿no? Las reflexiones que hacemos tienen que ver también con nuestra identidad como universitarios. Y bueno, pasando ya a las propuestas para no
no cansarlos, ¿no? Pues tenemos varias, ¿no? Hemos construido, y tenemos varias, me refiero porque no son propuestas solo mías, ¿no? Yo me considero en esta invitación, de alguna manera, una vocera de los compañeros con los cuales colaboro y a los cuales coordino para algunas actividades, como es mi función en esta asignatura, ¿no? Y entonces mis propuestas pues van precisamente a valorar el trabajo colectivo y colegiado que hacemos, ¿no? Construimos entre todos una infinidad de posibilidades porque al reunirnos no solamente estamos rescatando estos espacios académicos, no solamente estamos reflexionando sobre la práctica docente que se construye y deconstruye todo el tiempo, independientemente de nuestra experiencia, ¿no? Independientemente de nuestra formación o del tema de investigación que tengamos. Y también es un espacio en el cual podemos aportar soluciones a estos problemas que nos representan, o estos retos que nos representa esta nueva dinámica en cuanto a una organización y una docencia que, insisto, y retomo las palabras de Eric, ya no será la misma. Seguramente, aun cuando regresemos a las aulas, nosotros mismos ya no seremos los mismos, ¿no? Por muchas razones, que tienen que ver con, sí, los aprendizajes, ¿no? De vida, que seguramente tendremos todos, pero también con esta nueva resignificación de nuestro quehacer docente. Y entonces, como propuestas, particularmente los docentes hemos platicado, ¿no? La necesidad de reflexionar un poco más al respecto de las planeaciones, de cómo están, de la selección y la priorización que de ciertos también, desde luego, de las... Cerraste tu micrófono, Angélica. Sí, perdón, no lo cerré intencional, algo sucedió. Pero bueno, retomando la idea que quizás no me escucharon, fue precisamente que esta reflexión nos debe de llevar a ver ahora la docencia como esta nueva oportunidad de replantearnos las planeaciones. Y en ese sentido abordaba yo sobre todo el tema de las lecturas, ¿no? Nuestros alumnos están, si bien es cierto, están muy acostumbrados a leer y son personas críticas respecto de las lecturas que hemos incluido en este nuevo programa, en este nuevo plan de estudios. También es cierto que tal vez es la oportunidad perfecta para poder identificar aquellos apoyos en la lectura que realmente sean factibles de ocupar en esta nueva forma de dar la docencia, que serían medios virtuales. Por lo que estamos viendo, esto va a ser todavía nuestra forma de trabajo durante un buen tiempo. Entonces, una de las cuestiones que comentábamos es la selección de las lecturas, precisamente que sean aquellas que el alumno pueda realizar un poco de más, con mayor autonomía, ¿no? Con mayor independencia. Aquí también he de comentar que descubrimos que esa es una fortaleza importante que hemos estado impulsando los profesores a lo largo de estos años, ¿no? Los estudiantes de la universidad son personas no solamente críticas, sino también autónomas, ¿no? Y que son capaces de guiar procesos de aprendizaje, sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? Claro, con la mediación de nosotros como docentes, pero incluso también son capaces de mediar los aprendizajes de sus compañeros. Y eso también lo vimos mucho en esta experiencia, ¿no? Cómo es que entre ellos, entre los propios alumnos, se echan la mano, no solamente para poder reentregar las tareas o los trabajos, sino también para comprender o tener sus propios espacios de estudio y de análisis, independientemente que el profesor los indique o no, ¿no? Y bueno, les comentaba que esa es justo una fortaleza que nosotros proponemos se pueda aprovechar, ¿no? El hecho del trabajo de los alumnos entre pares, ¿no? En pequeños equipos de estudio, seguir propiciando precisamente la autonomía de los estudiantes en términos de sus procesos de aprendizaje y de formación. Hay que hacerle ver al estudiante que es una responsabilidad importante ser el propio, ser ellos protagonistas de este proceso, ¿no? No esperar a que el docente sea quien diga cómo, qué y cuándo o a qué hora. Y claro,
nos implica muchos más retos, porque un estudiante con esa autonomía pues requiere también otro tipo de apoyos que tendríamos que discutir. Y finalmente, como una propuesta nos parece pertinente, es seguir impulsando estos espacios de reflexión, no solamente entre los docentes, sino de los docentes con nuestros estudiantes, pero particularmente sí, de los estudiantes. Esperamos mucha retroalimentación, creemos que podemos hacer espacios en donde ellos nos den su opinión, pero tendremos que tener también un espacio para los docentes en donde podamos seguir reflexionando y compartiendo las experiencias que hemos forjado a lo largo de esta situación. En ese sentido, la invitación, ¿no?, a la jefatura misma y a nosotros es a seguir buscando estos espacios, aunque sea de manera virtual, porque también es cierto que por un tiempo los dejamos de hacer, ¿no? También es cierto que en una primera instancia esperábamos regresar a las aulas y esperábamos que todo esto fuera otra vez de manera presencial. Sin embargo, ya después de un tiempo uno se convence de que uno tiene que ocupar los medios que le sean posibles para poder seguir teniendo este trabajo colegiado, insisto. Y precisamente para obtener de él, de este trabajo, las fortalezas que nos permitan hacer o impartir la docencia de la mejor manera. En colegiado nos hemos dado cuenta que podemos construir a pesar de la distancia, en colegiado podemos sentirnos más cerca incluso a pesar de la distancia, y esto aminora un poco la ansiedad, la angustia, que también, es bueno decirlo, todos hemos sentido en algún momento dadas estas circunstancias, ¿no? Y una última propuesta, una última reflexión que comparto con ustedes es precisamente la necesidad de atender a nuestros alumnos, no solamente en la parte académica, sino también en la parte emocional, ¿no?, en la parte afectiva. Los alumnos a veces también tienen esta necesidad de hablar, de referir lo que les está representando esta experiencia. Si bien es cierto, la docencia no puede ser el espacio de la psicoterapia, también es cierto que el proceso de aprendizaje mismo requiere que al menos nosotros como docentes escuchemos cómo están viviendo ellos esta experiencia, cómo le están significando, que podamos orientarlos en términos de hacer de esta experiencia una experiencia de vida, ¿no?, que les sea realmente importante en términos de un crecimiento personal y académico. Y bueno, al menos la escucha también podemos ver que tiene un efecto importante para poder reafirmar este vínculo que tenemos los docentes con nuestros alumnos y que permita o favorezca este proceso de aprendizaje, ¿no? Estas serían algunas de las reflexiones que yo quise compartir con ustedes. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco la oportunidad y el espacio. Y ahora, pues, Eric, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angélica. Cronómetro en mano. Angélica usó su espacio temporal. Y entonces ahora vamos a continuar con la experiencia que nos compartirá el profesor Felipe Cortés. Solamente voy a hacer un comentario breve. El profesor, me parece pertinente. El profesor José Gómez comenta la necesidad de tener listas de grupos y también la información de contacto de nuestros estudiantes, y eso ya se está parando, se está trabajando en ello, y no hay que preocuparnos ahorita por eso. Lo retomaré un poco más al final, ¿sí? Mientras, quisiera pedirle a Felipe que por favor abra micrófono y cámara, y yo voy a transmitir sus diapositivas, y tú me puedes decir en el momento que quieras que te las ponga. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Perdón, antes de iniciar, doctor Felipe, les recordamos que para registrar su asistencia, en el chat se colocó el link para que nos hagan favor de llenar el formulario y les podamos registrar la asistencia del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, sí, así lo haré. Gracias. Bueno, yo preparé una
presentación muy sencilla y breve, tratando de ser puntual. Como primer eje están los retos enfrentados. Considero que coincido con la doctora Angélica, donde la organización ante el formato a distancia nos agarró de manera muy intempestiva. Fue casi de un día para otro. La ventaja en mi caso fue que, platicando con Eric, él me recomendó Zoom. Para mí Zoom en ese momento no existía, ¿no? No tenía conocimiento de él. Fue una herramienta de mucha ayuda y además fue un trabajo colaborativo con los alumnos en la que fuimos investigando cómo manipular la herramienta, cómo manipular la aplicación, y la verdad es que resultó ser una herramienta muy eficaz porque llegó el punto en una semana, semana y media, que el formato de las clases presenciales y a distancia no cambió en gran parte. Nos logramos organizar bastante bien, logramos abordar los temas y también la mayoría de los alumnos se acopló bastante bien a este formato, incluso algunos muy hábiles para el manejo de las redes sociales y para el manejo de la plataforma de Zoom, que la verdad es que en específico con la clase de dimensión biológica fluimos bastante bien. Sí, me tocó enfrentarme no solamente en la clase de dimensión biológica, sino en tradiciones teóricas y en estrategias metodológicas con alumnos que tenían recursos limitados para conectarse. Incluso recuerdo el caso de un alumno de estrategias metodológicas que se iba al metro a tomar la clase, ¿no? Porque estaba la red abierta en el metro y entonces, bueno, era un poco difícil para él escucharnos y muy difícil para nosotros, pues tratar de acercar sus comentarios y poder aprovecharlos. Hubieron herramientas, incluso nos pusimos creativos, al caso de que una alumna no tenía internet, pero otra de sus amiguitas tenía llamadas ilimitadas, y entonces durante la sesión se abría la llamada y se ponía el micrófono en altavoz, y entonces ella tomaba la clase llamándole a la amiga que ponía el altavoz, y así participaba. Así tenía la oportunidad de entregar todo. La verdad es que esa alumna también me pareció muy, pues, ¿cómo decirlo? Persistente, trabajadora, porque aún con la limitación tecnológica, no faltó a ni una de las clases, entregó todo, participó en todas las clases y ni siquiera nos estaba viendo, ¿no? Fue una experiencia muy interesante que me gusta compartirla porque a mí me desconcertó. Tuve otros alumnos que de plano dijeron no tengo internet y se desconectaron y no supe más de ellos. Hubieron algunos que traté de rastrearlos por mar y tierra, le pedí a sus compañeros que me ayudaran a rastrearlos y ya casi al final del semestre se comunicaban conmigo diciéndome que pues simplemente se tenían que haber metido a trabajar para poder continuar con las clases, que llegó el punto donde el dinero se terminó y no era la cuestión del internet, sino la cuestión de buscar trabajo. Entonces el panorama no era nada alentador conforme iban pasando los días. Y eso nos lleva al tercer punto que propongo, que es el afrontamiento emocional ante un panorama desalentador. Es decir, fue como la marea. Poco a poco iba subiendo el agua y no nos dábamos cuenta que nos estaba inundando, ¿no? Los días pasaban y solo parecía que estábamos confinados en casa y las clases marchaban de manera regular. Llegó un punto ya para finales de marzo, principios de junio, donde los alumnos se mostraban más irascibles, se mostraban más apáticos. Era imposible continuar con las clases. Yo tuve que parar algunas sesiones teóricas para preguntar qué les pasa. Coincido con el comentario de la doctora Angélica en el que menciona
de manera atinada que si bien las clases no es un espacio psicoterapéutico ni tampoco estamos para jugarle al terapeuta con los alumnos, me pareció pertinente tan solo preguntar cómo están, qué está pasando en casa, ¿no? Cómo siguen. Y pues verdaderamente fue abrir la válvula de la olla express y enterarme de situaciones no muy afortunadas, de situaciones donde estaban enfrentando en algunos casos, no mis alumnos, o hasta el momento no me enteré de primera mano, pero sí de familiares que habían sido contagiados con SARS-CoV-2 y habían desarrollado la enfermedad de COVID. Me tocó que había conflictos familiares, sí me tocó escuchar también que había problemas de índole de violencia en la casa o incluso fracturas en las relaciones de amistad o amorosas que de alguna manera impactan en el funcionamiento y el desempeño de los alumnos. Eso se tuvo que, si bien no atender, sí abordar. Destinamos al menos una sesión extracurricular tan solo para platicar sobre ese elemento y de esa manera desahogar un poco la carga emocional, un poco, lo sé, porque seguramente eso tendrá que manejarse con los profesionales indicados, pero sí desahogar un poco para poder continuar con la dinámica didáctica y con la dinámica académica. La apatía ante un formato nuevo. Había personas que se mostraban muy proactivas para el manejo de la plataforma de Zoom y había otros que no les gustaba, ¿no? O que apagaban la cámara y cuando pedía la participación simplemente me daba cuenta que yo creo que estaban haciendo otra actividad o ya se habían dormido, ¿no? Entonces, eso fue una de las estrategias que tuve que emplear, donde pedí que todos los participantes tuvieran las cámaras encendidas. Y eso me lleva a comentar que, pues bueno, se tuvieron que acondicionar espacios de casa para este tipo de actividades que normalmente los teníamos en la universidad, y me incluyo. A mí me tocó que yo tenía en casa un escritorio, pues acondicionado para trabajar de vez en cuando. En este momento, el espacio donde yo trabajo, el escritorio, parece la pieza principal de mi casa, ¿no? Entonces seguramente pasó algo semejante con los alumnos. Pérdida de la actividad física y aislamiento social. Eso fue un deterioro tanto para mí como para los alumnos. Entonces, eso también lo integramos en las sesiones a distancia. Dábamos cada 45 minutos, de 5 a 10 minutos para estiramientos, para tomar agua. Incluso les pedía que si pudieran hicieran algunas sentadillas, porque yo al final de la jornada tenía un dolor de espalda tremendo. Y eso que la silla de su casa es cómoda. Y al final yo terminaba con la espalda muy lastimada. Entonces me di cuenta que el contacto físico, el estar frente a los alumnos en el salón de manera presencial, es muy importante, no solamente por la cuestión didáctica, sino por la cuestión social, por la cuestión emocional, por la cuestión personal. La interacción con otros es importante, y cuando esto se desprende, cuando esto se quita, pues bueno, se va generando un vacío que es difícil de ir notando, pero que se tiene que recuperar de algún modo, ¿no? Estrategias pedagógicas en el formato de distancia. Creo que esos puntos ya los fui tocando conforme fui tocando los anteriores viñetas, pero bueno, las estrategias pedagógicas que yo propongo es integrar dentro de las sesiones estas necesidades que pueden ser de interés común, como la inactividad física, el aislamiento social, la necesidad de compartir algo, y que estos elementos no interrumpan con el progreso del temario, con el progreso de las planeaciones de las clases. Y pues bueno, si
¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, Eric, por favor? El siguiente eje son las experiencias principales. Bueno, alumnos con dificultades económicas, que poco a poco fueron haciéndose la mayoría, ausencia del contacto presencial ante temas que pueden llegar a ser complejos. Es decir, no es lo mismo tener frente a frente a una persona y poder, sin tocarlo, claro, darles tu apoyo tan solo escuchándolo o con gesticulaciones que ante una pantalla, ¿no? Eso me fui dando cuenta que es un elemento a considerar. Lo que se pide es a los alumnos que activen sus redes de apoyo, que activen a familiares, que activen amigos, y que poco a poco puedan ir platicando, socializando, comentando sus experiencias y pues invitarlos a que no se lo queden, ¿no? Experiencias negativas en ambientes familiares de los alumnos, creo que ya lo comenté. Llévate el ejemplo, por favor. ¿Perdón? Si hay más chico, mejor. Creo que lo venden por kilo, un cuarto. Adelante, Felipe, continúa. Le pedimos por favor a nuestro anfitrión que silencie micrófonos. Yo todavía no vendo queso. Bueno, continúo. Abrir espacios de esparcimiento, que es lo que les comentaba. Me pareció una estrategia muy benéfica, que es darle un tiempo, no necesariamente la clase, sino incluso un fin de semana o un horario fuera de lo programado, tan solo a platicar con los alumnos, que son cosas que se hacen de manera presencial. De repente tú vas caminando por los pasillos de psicología o por las escaleras y te encuentras a algún alumno y puedes platicar con él o puedes escuchar una historia, y esos son tipo de interacciones que necesitamos todos los humanos, ¿no? Hablar no solamente de lo estrictamente académico, sino hablar también de cualquier cosa que te permita despejar, que te permita atender cosas que también son relevantes, o que son muy relevantes, como la experiencia humana. Cambio de temas en la programación de las clases para tener inquietudes. Creo que bueno, uso de los recursos multimedia o media para la implementación de una estrategia diferente en la didáctica pedagógica. Es decir, ante estos recursos se pueden usar no solamente presentaciones de PowerPoint. La ventaja que vi en Zoom, que difícilmente se tiene en el formato presencial, es que se podían rayar las diapositivas, ¿no? O se podían ver links en ese momento para ver videos. O se podía hacer uso de audios y que todos lo escucharan. Es decir, pareciera que este formato limita, y de alguna manera lo hace, pero también expande otras fronteras que no necesariamente usamos en el día a día de la experiencia docente presencial. También considero que las estrategias pedagógicas que en este modelo de implementación se pueden usar es utilizar ejemplos del COVID o utilizar ejemplos de situaciones para poder enganchar al alumno al tema, o algo que me funcionó mucho y que me funciona de manera general en todas las clases, es recomendar textos de literatura universal o de divulgación científica para poder enganchar al alumno y de ese modo sacarlo de las lecturas un tanto rígidas, un tanto tecnicistas, y abrirlos a una lectura más universal, más en un estilo narrativo, que les permita imaginar, que les permita contactar con emociones, y no necesariamente en el en el espacio académico, sino que les atraiga el tema científico. Creo que, como dice Cedegildo, un doctor del CINVESTAB, en México se hace ciencia, se hace a veces mucha ciencia, pero se tiene poca cultura de la ciencia, ¿no? Entonces, por ese lado, ese recurso pedagógico a mí me resultó eficaz.
Y bueno, entraría con la última parte. Eric, si me ayudas con la siguiente diapositiva, te lo agradezco. Las propuestas. Bueno, la primera propuesta es la implementación de actividades alternas a la práctica docente como actividad física. Es decir, yo les decía a mis alumnos que hicieran ejercicio, que bajaran, no sé, yo tengo una aplicación de Nike donde puedes hacer ejercicios en una habitación pequeña, no es necesario espacios amplios. Hay videos en YouTube, hay videos en seguramente otras redes sociales como TikTok, no sé, Twitter, Facebook, no lo sé. El punto es que atiendan esa parte porque la inmovilidad física o la inactividad física, claro que tiene una merma en el estado emocional, anímico, y eso va a repercutir de manera importante con el procesamiento cognitivo, con la demanda cognitiva. Es decir, una persona que de actividad física está deprimida, seguramente se verá comprometida su motivación ante aspectos académicos. Esa es una estrategia que resulta ser sencilla, pareciera ser indirecta, pero al contrario, ayuda a mantener un buen nivel o un buen estándar para que los alumnos se mantengan en todo el curso, en todo el semestre y poder favorecer a la atención, por mencionar alguna de las funciones cognitivas ejecutivas, ¿no? Horarios bien definidos con sus actividades, también yo eso lo propongo porque a título personal a mí me funcionó. Levantarme todos los días a la misma hora, temprano, hacer una actividad física antes de comenzar mis actividades laborales, comer todos los días a la misma hora, dormir todos los días a la misma hora, leer todos los días a la misma hora, escribir todos los días a la misma hora, generó que todos los días tuvieran una estructura. Y después ir añadiendo elementos diferenciales a los días. Es decir, el sábado me permito hacer esto, el domingo me permito hacer esto. Bueno, esto lo eché a andar porque me di cuenta que el confinamiento era muy parecido a estar encarcelado, ¿no? Y que dentro de las experiencias de convictos es que la actividad física y la actividad intelectual ayudan mucho a enfrentar estados de encierro prolongado, ¿no? Monitoreo del estado anímico de los alumnos, estar preguntando cómo estás, tal vez en ocasiones no quepa un consejo, pero simplemente darle un espacio para poder compartirlo y tal vez uno de sus compañeritos se acerque después y de esa manera fomentar el establecimiento de redes de apoyo. Cuidado personal, semejante al periodo antes de la pandemia, también ese es otro elemento que me he dado cuenta que es fundamental. Le decía a mis alumnos que era importante que se arreglaran para la clase, no tanto por una cuestión de formato, sino por una cuestión de autocuidado. El autocuidado es importante también para fomentar un balance emocional. Dormir al menos 7, 8 horas. En algunos alumnos me di cuenta que algunos dormían de más, otros dormían menos, y que eso comprometía su desempeño académico. Era importante que en esta estructura de horarios se iba regulando su ciclo circadiano y de esa manera su desempeño cognitivo. Lecturas alternas a los contenidos académicos. Había veces que yo les recomendaba libros que yo también estaba revisando y trataba de seducirlos desde el punto literario, con novelas que muchas veces pueden no ser del área, pero que pueden ayudar a una afronta. Libros como Isaac Bashevis Singer, como Gustav Nideit, el mismo Jorge Luis Borges, es decir, libros que puedan mover emociones, ¿no? Acuerdos constantes con la mayoría de los alumnos, es decir, ser flexibles con las necesidades del grupo. Tal vez en una ocasión valga la pena cambiar algunos acuerdos, algunos formatos, algunas entregas,
no ser tan rígidos. Algunos alumnos creo que se sentían muy en confianza y me decían, es que estamos muy estresados porque no se nos modificó una fecha o porque el formato de la entrega de un trabajo fue muy exigente y nos cuesta mucho trabajo por las condiciones. Entonces yo creo que dar la permuta para negociar y cumplir tan solo con el objetivo académico y pedagógico sin tener que ser completamente rígidos. Y reuniones extracurriculares, que creo que fue lo que ya comenté. Bueno, por mi parte, creo que esto. Eric, tienes apagado el micrófono desde hace tiempo. Sí, les comentaba que vamos a continuar, vamos a seguir con ahora con la participación de Abigail, una de las estudiantes que ya les había mencionado al principio, que tiene una experiencia muy, muy representativa de lo que es nuestra realidad. Abigail, por favor, ya puedes iniciar. Solamente hago el recordatorio de que por allí va a aparecer en más de una ocasión en el chat la información para el registro de su asistencia. ¿Sí? Ahorita lo voy a poner de nuevo, pero mientras tanto, Abigail, por favor, iniciar. Ajá. Bueno, pues yo quise resaltar en mi presentación no solamente mi experiencia, sino la experiencia de varios compañeros que tuve en clase, porque pues pienso que es lo más importante a rescatar. Y bueno, los principales retos que quise poner fue aprender a utilizar las nuevas herramientas de trabajo. Y bueno, creo que fue tanto para alumnos como para profesores el aprender a utilizar estas herramientas. Y bueno, la siguiente fue la búsqueda de información digital que valiera la pena para proyectos de investigación, porque nos tocó mucho, no sé si fue en especial el cuarto semestre, que no se sabía si íbamos a regresar a clases o si solamente era una cuarentena de 2 semanas. Entonces comenzaron los trabajos como ensayos en equipo y pues normalmente estábamos acostumbrados a rescatar la información de la biblioteca. Entonces, pues como ahora no podíamos salir a la biblioteca, rescatar revistas importantes por el medio digital y al menos a mí me pasó que no sabía buscar las revistas. Encontraba una que otra revista, pero pues en trabajos, por ejemplo, como procesos estadísticos, nos pedían hasta 30 referencias, entonces teníamos que encontrar buena información. Y bueno, pues ya después el profesor nos ayudó nos enseñó a utilizar la biblioteca digital, pero pienso que, bueno, muchos de los compañeros no teníamos ni siquiera idea de que había tanta información ahí. Y bueno, el otro fue el trabajo en equipo y la organización de actividades. Si de por sí es difícil poder trabajar en equipo de manera presencial y pudiendo platicar con ellos, pues por línea era difícil porque como menciona el profesor Felipe, yo tuve compañeros que trabajaban, entonces pues también como yo tenía materias, bueno, tenía grupos diferentes, tenía de repente que comunicarme con 3, 4 compañeros en los que no tenía más que su WhatsApp o su Messenger, entonces era muy difícil poder contactarlos y ponernos de acuerdo para entregar un trabajo. Había cambiado la fecha de entrega y resulta que en lugar de ser para dentro de 2 semanas, era para el fin de semana. Entonces, pues pienso que eso fue lo principal, la comunicación, porque también lo puse con los profesores.
Yo en mi grupo original era, me eligieron como jefa de grupo, entonces pues me pasaba que mis compañeros eran como, no, pásame el número del profesor porque necesito contarle mi situación. Y pues de repente tenía que ser yo la mediadora entre lo que quería decir un compañero al profesor y luego lo que le contestaba el profesor al compañero porque no se podía, pues a una comunicación entre ellos. Y bueno, mantenerme atenta a las clases virtuales y tener un espacio libre de distracciones o interrupciones, que creo que ya pues todos lo hemos visto, que para tener el micrófono encendido necesitas tener un espacio aislado pues de tu familia, porque se escuchan a veces comunicaciones medio extrañas. Entonces, pues nosotros en clases tenemos, por ejemplo, nosotros teníamos de 4 a 8 de la noche y no puedes tener pues tu casa sola todo el día, ¿no? Entonces necesitabas buscar como un espacio, un lugar donde no se escuchara a la mamá hablando o que hubiera alguna interrupción. Y bueno, en mi caso me costaba mucho trabajo mantenerme sentada viendo las clases porque también era difícil la participación, como lo mencionaba la profesora Angélica, no te puedes expresar de la misma manera que como lo hacías en clase, o de repente querías participar, pero no podías encender el micrófono, o se te iba en internet, o ya perdías la participación. Y bueno, como último quise poner el de separar la vida familiar y de estudiante, pues estando en casa, que yo creo que fue que como le comentaba al profesor Eric ayer, que mis papás son comerciantes. Entonces, pues dentro de mi casa, estando en la escuela, pues solamente te dedicas a la escuela. Pero estando aquí en mi casa era no solo dedicarme a mis estudios, sino también tener que hacer, pues, quehaceres de la casa, ayudar en algo porque estás en casa. Entonces ya no tienes como esa libertad de solo o enfocarte en la escuela, sino que ya tienes que estar al pendiente de otros quehaceres. Ay, bueno, en las principales experiencias que tuve, especialmente tomando las clases en línea, fue que se empalmaban las tutorías con clases. En la escuela, pues aún así fue un problema que nos pasó a muchos compañeros, pero no sé, pasaba que tenías tu tutoría y estabas en otro espacio. Pero ahora, bueno, yo tengo la fortuna de que tengo computadora y en ocasiones tenía que tener una clase en Zoom por la computadora y otra en el teléfono. Entonces, mientras tenía silenciado mi micrófono en la computadora, tomaba mi tutoría en el teléfono y en una ocasión pasó que se encendió el micrófono y bueno, la profesora se molestó porque escuchó que estaba tomando mi tutoría en el teléfono. Entonces, pues no sé, pasaban situaciones que no podíamos controlar. Y bueno, los trabajos en equipo se complicaron aún más, por lo que comentaba anteriormente que habían algunos que tenían trabajos o en otros que abandonaban las clases y entonces tenías que hacer tú el trabajo solo. Algunos profesores realizaron otras actividades. Me pasó en 2 materias que los profesores suspendieron las clases por completo. Entonces, al término del semestre, esos profesores empezaron nuestras clases. Entonces, pues por un lado estuvo bien porque no fue tanta carga de trabajo en un periodo, pero pues nos quitaron parte de nuestras vacaciones. El otro fue que las clases no fluían de la misma manera que en el salón de clases. Normalmente, por ejemplo, que Angélica fue mi profesora, teníamos, alguien participaba y tenía otra persona la oportunidad de complementar la participación del compañero. Pues aquí no se podía, teníamos que tener todos el micrófono apagado y pues siento que no era una retroalimentación tan buena como en persona. Y por último, me gustaría dar las propuestas en el aspecto académico, porque al principio estaba pensando en algo más como económico, pero pienso que no podemos irnos tanto por ese lado, porque bueno, los compañeros que tenían problemas económicos al final tuvieron que trabajar
y creo que entonces la propuesta sería que el material y las clases estuvieran para cuando ellos hacer uso de ellas. Y bueno, el primero fue la promoción de la biblioteca digital y enseñar a utilizarla. En este caso, mi profesor de procesos estadísticos nos hizo como un mini tutorial con imágenes para saber cómo buscar información que fuera valiosa y por año, etc. La segunda es que las clases impartidas por los profesores se graben, en este caso como en Zoom, que se pueda subir a un grupo de Facebook o de WhatsApp y que entonces cuando el profesor dé las clases, estas se graben y al finalizar se puedan mandar a este grupo, y si tenemos que trabajan o que por alguna u otra razón no se pudieron conectar, entonces puedan acceder a ellas posteriormente. Por ejemplo, yo tenía una compañera que es de Guerrero, entonces ella no tenía buena señal para tomar las clases, y en una ocasión justo con la profesora Angélica proponía que se grabara la clase y posteriormente se la mandáramos para que la pudiera ver más tarde. Otra propuesta es organizar nuestras actividades. Bueno, estas dos ya son como alumnos, porque pues ya teniendo la ayuda y la comprensión de los profesores, pienso que es más nuestro trabajo como estudiantes. Entonces, yo propongo a los compañeros que están aquí escuchando que organicemos nuestras actividades, anotándolas en una agenda o para poder realizar nuestras tareas y pues tener todo organizado. Y la otra es formarnos un espacio especial de estudio en el que nos acomodemos dentro de casa y procurar que sea aislado para evitar interrupciones. Muchas veces esto no lo logramos, pero yo pienso que si vamos a estar con esta forma de estudio, pues necesitamos hacernos de un espacio para poder tener las cosas más acomodadas. Y ya, sería todo. No sé si tengan preguntas o algo. Muchas gracias, Angélica. Perdón, muchas gracias, Abigail. Me voy a atrever a hacer un comentario que probablemente sea muy personal, pero que igualmente me parece relevante. Algunas veces la gente se contagia y se recupera. Otras veces se contagian y presentan formas graves de la enfermedad, y ante eso pues no hay nada que hacer. Abigail se contagió, se recuperó. Ella misma me platicó que cuando empezó a manifestar síntomas, ella tenía que presentar trabajos, tenía que hacer exámenes, y ella estaba más preocupada por su materia, que podía irle mal, que por su diagnóstico. Entonces, probablemente sí sea importante esto de la docencia, pero nunca será más relevante que la salud misma. Entonces, ella es un ejemplo de una persona que se contagió, tuvo sintomatología leve y finalmente lo superó, y aún así ella no perdió el interés, no perdió el impulso para continuar. A eso era a lo que yo me refería al principio cuando describí brevemente sus perfiles, y seguramente tenemos de estos casos entre nuestros alumnos, entre nuestros compañeros, pero desafortunadamente también seguramente tenemos estos de los otros casos, de los que presentan formas graves de la enfermedad, y que también puede ser que, aunque no se sepa mucho, que también haya algunas secuelas, ¿sí? Bueno, entonces ese era el comentario que yo quería incluir, porque ella no lo hizo. Me atreví a decirlo yo porque me parece que sí es relevante. Espero no haber transgredido la razón por la que ella prefirió no decirlo, pero me parece que sí. No, fue porque se me olvidó, pero está muy bien. Es relevante. Bueno, Gracias. entonces, ahora, si ustedes tienen a bien, voy a hacerles un breve resumen
de algunas de las principales coincidencias que nos compartieron ahora nuestros invitados. En términos de los retos, parece que es algo más o menos generalizado, que se presenta con alta frecuencia, o se presentó en su momento con mucha frecuencia, las dificultades tecnológicas y pedagógicas. No estamos formados, no fuimos contratados y no teníamos mucha información de cómo adaptarnos a las plataformas de videoconferencia, a los espacios virtuales de aprendizaje. Esto es algo que muchos compartimos. También los estudiantes, al tener otras problemáticas, otros aspectos en que preocuparse, pues no fue el caso de Abigail, pero otros sí tenían que estar ocupados en otros asuntos, y entonces la motivación y el interés por las actividades de aprendizaje pues no se podían mantener. También algo que me parece generalizado es que para muchos los ambientes no son los propicios. No estamos acostumbrados a tener nuestras clases en casa, no estamos acostumbrados a tener actividades docentes en casa, y entonces de repente alguien se atraviesa, o de repente se escucha el camión del gas, el de los tamales, ¿no? De todo nos ha pasado, a todos. Si no lo hemos hecho, no nos ha ocurrido ante nuestro micrófono, pues lo hemos escuchado. En términos de las experiencias que propiamente nos han compartido nuestros invitados, pues probablemente uno de los más severos, y en el que no tenemos forma de incidir, pues es en la vulnerabilidad socioeconómica. Muchos de nuestros estudiantes no pueden, aunque quieran. Algunos, o bien sus padres se quedaron sin trabajo. Yo tuve alumnos de esos que sus papás se quedaron sin trabajo y ellos tuvieron que salir a trabajar, ya no tenían recursos para pagar el servicio de internet y entre otras cosas, sí, pero esa vulnerabilidad socioeconómica pues es algo que desafortunadamente está fuera de nuestro alcance, aunque ahorita lo voy a retomar con las propuestas. Otra de las experiencias que me parecen relevantes es el riesgo de deterioro de la salud, tanto en los aspectos psicológicos como en los aspectos familiares y en los de la salud física. Sí, algunas de las aportaciones del profesor José Gómez son bastante pertinentes, porque no solamente hay que echarle ganas a recibir la clase, a realizar las actividades, a preparar las actividades, sino que también debe haber un espacio de tiempo en nuestra actividad para hacer algo de ejercicio, como bien también lo mencionaba nuestro compañero Felipe. La programación de las actividades que también nos propone Abigail, pues es algo que es deseable en el estudiante, pero que es obligatorio en el profesor. El profesor debe tener claro desde un principio, es más, desde antes del principio de los cursos, debe tener claro qué es lo que va a hacer, en qué tiempos, cómo se va a evaluar, etcétera. Es decir, retomamos la importancia de la adecuación de las planeaciones didácticas, y una experiencia que también nos comentaba, que nosotros fuimos algunas veces testigos, pues es de que algunos profesores no tuvieron oportunidad de dar continuidad al trabajo docente, ya sea por una condición de salud o por una limitación tecnológica, pero sí también hubo algunos que no tuvieron oportunidad de dar continuidad a este trabajo. Y entre las recomendaciones, pues tal vez una de las más importantes sería la que comentaban el profesor Felipe y también el profesor José Gómez, acerca de promover la salud. O sea, no se puede dejar de lado, no se puede presionar al profesor, ni al estudiante, ni a nadie, a que se la pase trabajando y que no vele por su salud. Entonces, también me parece muy pertinente que se incluyan estas actividades de físicas, ¿sí? Que se promuevan, no que estén todo el tiempo sentados trabajando en algo, o que estemos trabajando en algo sentados, sino que también hay que ver la forma de tener cierta actividad física.
También la motivación para los estudiantes es fundamental, ¿sí? Las actividades deben estar planeadas de tal forma que capten no solamente la atención, sino también el interés de nuestros estudiantes, y que tiene que ver igualmente con el trabajo de las adecuaciones de las planeaciones didácticas. Si se dan cuenta, mucho de lo que nos proponía el profesor José Gómez, lo que nos manifestaban nuestros invitados, sigue siendo perfectamente compatible en términos de que tenemos ahora ya la experiencia de lo que nos ocurrió en los meses previos, tenemos la oportunidad de adquirir el conocimiento que no teníamos porque no estábamos para eso contratados ni formados para eso, pero que ahora ya es mucho más accesible. Y pues el trabajo que continúa, el de las adecuaciones de las planeaciones, ya no vamos a dar palos de ciego. Ya tenemos una idea clara de cuáles son nuestras debilidades, de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y de cuáles deben ser los lineamientos que deben seguir. Sí, mucho de lo que aquí se ha comentado es perfectamente compatible con lo que nos propone la SUAYER, ¿sí? Y no solamente hay una serie de recomendaciones prácticas, sino que también hay bastantes recursos a los que tenemos acceso, ¿sí? De esta forma retomo la idea de Felipe, en donde nos mencionaba, y también de Angélica, por supuesto, el trabajo colaborativo y colegiado. Igualmente por ahí ya veo que el profesor Florencio está presente desde hace rato, pero él tiene también algunas propuestas y que entonces que las hizo llegar a la representación de la asignatura de dimensión biológica y al módulo teórico, y que pues ya tenemos una buena parte del prerequisito para empezar a trabajar, ¿sí? Y que es justamente parte de los objetivos de este evento. Nosotros tenemos la clara intención de aprovechar esas experiencias para hacer un mejor trabajo. Y que dicho sea de paso, la jefatura de la carrera constantemente está planeando, todo el tiempo ha estado interesada en tanto apoyar a los profesores como a los alumnos, pero también para favorecer ese trabajo colegiado que finalmente se traduzca en que el trabajo que nosotros en un principio tratamos de trasladar a la actividad no presencial, que estábamos planeados o programados para hacerlo presencial, tratamos de trasladarlo directamente a lo no presencial, y el resultado fue que teníamos jornadas de trabajo larguísimas, no terminábamos, nos llenábamos de más trabajo, y que ahora con las nuevas formas de entender las planeaciones didácticas, esto no tiene por qué ocurrir, porque no vamos a caer en el mismo error de trasladar algo que está diseñado para una condición a un contexto diferente. Y entonces justo eso es lo que está programado para la adecuación de las planeaciones didácticas. Ahora voy a hacer un nuevo recordatorio de que su asistencia para esta actividad, para fines de constancias y de reconocimiento, requiere de que ustedes completen un formulario. Ahí va de nuevo, porque casi siempre queda al final del chat, y esa sería una de las limitaciones de estos medios, porque conforme va, si hay muchos asistentes y hay muchas inquietudes que se plantean en el chat, uno se pierde en el chorizo de mensajes, y hay un montón de texto y a veces ya no es tan fácil. Por eso lo ponemos ahí otra vez. Le pido ahora, antes de pasar a las preguntas, si es que la doctora Ana Elena quisiera dirigirnos algunas palabras. Gracias, Eric. Ahí estoy tratando de poderlos ver. Bueno, la verdad es de que me parece muy interesante todo lo que ustedes han estado mencionando. Algunos aspectos muy similares a la mesa del día de ayer, y que creo que es muy conveniente también establecer como estas situaciones que son similares, porque ellas nos van a ir como marcando el paso hacia dónde podernos dirigir para el siguiente semestre. Creo que eso es muy importante.
la participación de Abigail. Muchas gracias, Abigail, por comentarnos toda esta visión desde tu postura como estudiante y que de alguna manera también comparten tus compañeros, ¿no? Yo creo que eso también es muy necesario de tomarlo en consideración justo para estas adecuaciones que estamos trabajando todos para el próximo semestre. Creo que pues sí, estoy en busca de estos espacios para compartir entre todos y para poder llegar a un trabajo pues más unido, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Como les decía también ayer, yo creo que vale la pena más bien unir esfuerzos y bueno, pues yo creo que entre todos podríamos sacar algo bueno. Pues nada, yo creo que más bien me gustaría escucharlos a los que están aquí presentes. Hay estudiantes, hay profesores y que creo que su voz es también muy importante. Entonces, pues yo los voy escuchando. Ángeles nos va a hacer favor también de ir dando la palabra. Está, en este caso nada más veo a Bernardo, pero sí Ángeles seguramente, y bueno, Florencio por acá veo que levantó su índice, entonces también quieres hablar. Entonces, bueno, sería Bernardo y luego Florencio, y le doy la palabra también a Ángeles para que les vaya diciendo, ¿no? Ya estoy aquí presente con ustedes. Bueno, pues también agradecer los comentarios de la profesora Yamilet, que ella nos menciona en el chat que estas preocupaciones por la situación familiar, sociales, físicas y emocionales no nada más son de parte del alumnado, sino también del profesorado. El profesor Alfonso nos comenta pues que debemos de estar muy atentos y darle prioridad a esta parte física y al cuidado, ¿no? En esta cotidianidad. Y la profesora Marcela nos hace el hincapié de que pues ante esta contingencia debemos de tener un mayor compromiso como docentes para la elaboración de nuevos materiales y que se pueda llevar a cabo la actividad en esta parte virtual. Damos entonces la palabra al profesor Bernardo, después Florencio, y tenemos a la alumna Marisol Sierra que nos quiere participar también sobre su experiencia. Profesor Bernardo. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Tengo algunos puntos que me parecen importantes. Algunos ya se repiten el día de ayer, no los tocaré. Pero, bueno, esto me imagino, Eric, que tendrá que ver también con el espacio para tutorías, ¿no? Lo que viene a ser teoría con la actividad de tutorías. Algo que no se nos puede pasar de largo es que las actividades de tutoría regularmente se llevan a la hora, ya sea cuando se está transcurriendo dimensión biológica en el aula o cuando está tradiciones en el aula, y es cuando los jóvenes van con nosotros a nuestros cubículos o al que nos asignaban, y pues ahí era cuando teníamos el trabajo para realizarlo con ellos. En esta ocasión va a complicarse, yo creo, esa condición de que el alumno pueda ir 15 minutos o 20, media hora a recibir la tutoría, y creo que los que tenemos horas como en la actividad de tutorías tendríamos que considerar que probablemente tengamos que estar en un horario distinto al que vamos a trabajar para que ellos no pierdan sus clases o sus actividades. Es una condición que nos implicaría una organización, pero probablemente es algo que se tenga que revisar a la hora de estar viendo planeaciones, que va a ser más complicado ahora tomando esos espacios o pidiéndoselos a los jóvenes para que vayan con nosotros, ¿no? Yo creo que es algo que tendríamos que considerar y que debe estar en conocimiento pues, del jefe de módulo y de pues, la jefatura. Algo que también sería, creo, importante, es la oportunidad con la que se den los listados de los jóvenes con los que vamos a trabajar tutorías. Desafortunadamente, por cambios en algunas condiciones o el sistema en los anteriores semestres, hasta donde recuerdo los dos últimos, los listados de tutorías han salido desfasados con algo de tiempo para poder tener los listados completos de nuestros alumnos, y eso ha impedido que empecemos a trabajar con todos los que nos corresponden de manera oportuna para poder estar trabajando con ellos, y entonces se nos reduce el tiempo. A mí, en lo personal, me afectó
esta parte de haber iniciado un poquito más tarde con ellos porque en algunas asignaturas ya iban terminando y yo todavía tenía bastante trabajo por hacer con ellos, ¿no? Entonces lo logré hacer, pero bueno, es algo que probablemente en la medida de lo posible nos pueda ayudar. La parte de los recursos tecnológicos, ya comentaban los problemas que había de conectividad con los jóvenes. Si hay alguna plataforma o alguna plataforma que sea un poco más amable en términos de consumo de datos para trabajar con los chicos, que no sea necesariamente WhatsApp o la conferencia de WhatsApp hablando de tutorías que la puedes tener uno a uno, si no queremos dar nuestro teléfono a todo el grupo, a todos los alumnos, porque esto entonces se empieza a complicar mucho con mensajes que nos lleguen a nuestro teléfono, yo creo que sería bueno. Me pasó que algunas personas pues querían tomar una videoconferencia y en media hora ya se les había ido entre 500 y 700 megas y entonces se les acababa el crédito a los chavos y ya no se podían conectar con ninguna otra persona más, ¿no? Entonces, si hubiera una revisión de y nos pudieran compartir a alguien más algún otro tipo de recurso que sea más económico en este sentido, pues sería favorable. Y por último, creo un punto que es sumamente importante a los ponentes el día de hoy, que es el trabajo en casa, ¿no? A veces nuestro estilo de trabajo pues implica que a los jóvenes les estemos pidiendo la participación oral, y realmente en algunos momentos se nos olvida que ellos están rodeados de sus familiares y no se están comportando como regularmente lo pueden hacer dentro del salón de clase, y pues tienen a la mamá o tienen al hermanito por ahí y ellos quieren participar, pero no se animan de todo a poder hacerlo. Entonces, yo creo que en el inicio del semestre tenemos un reto importante de conocer el estilo de nuestros estudiantes para que ellos se puedan sentir en la mayor confianza posible para poder trabajar con nosotros y de alguna manera pues esto tenga un mejor ambiente de trabajo académico aún dentro de este medio, ¿no? Me pasaba que a veces tenía las tutorías a las 7 de la mañana y los jóvenes pues tenían que hablar bajito, tenían que esconder el micrófono porque había gente durmiendo en casa y pues esto obviamente les complicaba, ¿no? Por ahí alguien una vez entró el papá intempestivamente en la recámara de una de las chicas y dice, ¿con quién estás hablando ya a estas horas? Pues estoy en clase, mira, ahí está el profe, ¿no? Estábamos conectados por Zoom, pero el papá pensaba que ya andaba haciendo otro tipo de actividad que no fuera la académica. Entonces, este tipo de cosas yo creo que las tenemos que tomar en cuenta, ser empáticos con los jóvenes, dar esa confianza de que no pasa nada, de que hay que trabajar en la medida de lo posible con esas situaciones, aunque pues tengamos que pues tratar de hacerlo lo más formal posible, ¿no? Pero pues obviamente hace rato comentaban, pues sí, pasaba el del gas, el de los tamales, y pues ladra el perro. Entonces, bueno, pues ser tolerantes con ese tipo de cosas son importantes. Les agradezco su atención y pues quedo también por algún comentario que pueda hacerse por ahí. Muy amables. Doy respuesta a algunas de las situaciones. Con respecto a la parte de tutorías, se nos había recomendado que de preferencia esta materia se llevara más en la parte virtual que con la parte híbrida, debido justamente a que aunque nosotros estábamos pensando que íbamos a tener algunas clases presenciales, pues obviamente se esperaba priorizar en algunas actividades a la parte teórica o metodológica. Y pensábamos o considerábamos que la parte de las tutorías se podía llevar más de manera virtual para no consumir este tiempo en que los alumnos podrían asistir a la escuela y obviamente colocarlos en la parte de riesgo. Si en algún momento nosotros como tutores de alguna asignatura consideramos que es necesario tener alguna asesoría más personalizada, podríamos agendar a lo mejor un espacio, sí cuidando no empalmarlo con sus clases teóricas o con alguna otra actividad que ya esté dentro del horario de clase,
pues para evitar justamente los conflictos de los que nos hablaba esta Abigail, en donde la maestra se dio cuenta de que estaba tomando su tutoría y pues obviamente hubo una molestia. Por eso la recomendación podría ser que las tutorías fueran casi al 100% virtuales en la medida que nosotros podamos llevarlas así, ¿no? La parte de la asignación de tutorías, sabemos que nos tardamos, sé que me tardo, pero estoy muy dependiente de la fecha de cambios y ajustes. No podemos hacer una asignación de tutorías cuando el grupo no está cerrado al 100%. Todavía nosotros, iniciado el semestre, tenemos 15 días en donde los alumnos pueden entrar y salir del grupo o hacer cambio de turno o cambiar de un grupo a otro, inclusive por materia, ¿no? Entonces, puede verse muy complicado que a lo mejor haga una asignación de tutoría y que el chico, y nos ha pasado, cambie del 2501 al 2503, ¿no? Perdón, del 2301 al 2303. Entonces, sí es complicado que yo a lo mejor le dé asignación de un tutor cuando al final del semestre va a aparecer en el acta de otro grupo. Y el pasar la calificación de un profesor a otro, se nos complica mucho la situación. Por eso es que tardamos 15 días después iniciado el semestre para hacer la asignación de los tutores. Y yo obviamente, si nosotros contemplamos estos 15 días, es hasta el primer mes, terminando el semestre, estamos entregando todos los oficios o terminando de entregar todos los oficios de asignación de tutorías. Vamos a tratar de que sea lo más ágil posible, pero sí nos vemos como con esta situación de la asignación de cambios y movimientos de inscripción de los alumnos. Y todavía no tenemos conocimiento de cuál sea la plataforma que consume menos datos, pero le vamos a preguntar a sistemas para ver si hay alguna que sea más recomendable que otra. Le damos la palabra. Perdón, Ángeles, quisiera hacer una precisión que complemente la información que tú has dado. Brevemente les comento que justo la idea de cambiar la forma en la que teníamos concebida la docencia y en particular las tutorías, no necesariamente tiene que ser, como mencionaba Ángeles, virtual, sino que tiene que ser asincrónica. Si nosotros seguimos pensando que vamos a tener clases y tutorías en un horario tal como lo hacíamos antes, no estamos cambiando nuestra forma de pensar. No vamos a volver a la actividad presencial hasta que haya semáforo verde. Eso probablemente no ocurra en lo que resta del año. Entonces, sí tenemos que ponernos a trabajar, pero al mismo tiempo tenemos que cambiar esa idea. Olvidemos que va a haber tutorías cada semana, 15 minutos, vernos. Las actividades de la docencia no presencial implica una serie amplia de actividades, de herramientas que no necesariamente implican una videoconferencia. O sea, no vamos a tener videoconferencias para los 100 alumnos de tutorías que alguien pueda tener. Imaginen, eso sería una locura, una cantidad enorme de tiempo y esfuerzo invertido, y entonces tenemos que utilizar justamente esas herramientas. Y lo mismo para las clases. Las clases de tradiciones y aplicaciones que toman 7 horas a la semana no van a trasladar ahora a Zoom, no. O sea, eso es justamente en lo que vamos a trabajar para que disminuya la cantidad del tiempo sincrónico que necesitamos invertir con los estudiantes y que aumente la diversidad de las actividades que van a llevar a cabo nuestros alumnos. No solamente van a estar en videoconferencia, sino que también van a estar respondiendo instrumentos, cuestionarios, va a haber otras actividades, incluso lúdicas, que nos van a permitir captar esa atención, optimizar los recursos, y entonces todo esto se engloba en que tenemos que cambiar esa forma tradicional de ver las cosas, y eso es el trabajo que tenemos enfrente, y de eso se van a tratar las adecuaciones de las planeaciones didácticas. Sí. Ahora le cedemos la palabra al profesor José Gómez. Florencio, estaba Florencio, por favor. Florencio, perdón. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí.
Muy bien. Bueno, pues primero una disculpa por llegar tarde. Fui al banco y pues cuando llega uno a la casa todo un ritual, ¿no? A lo mejor no pasa nada, pero pues uno ya cuando tiene factores de riesgo dice, pues de modo, hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, si digo algo que ya se dijo, pues de antemano una disculpa. Miren, ayer en la plática que hubo, igual que ahora, de la que alcancé a oír y ver, es algunas experiencias de los estudiantes, no oí a Felipe, porque llegué tarde, y casi todas coinciden ahí en las limitaciones tecnológicas, en estados emocionales adversos, en cuestiones sociales también, que se nota la adversidad en la que estamos muchos mexicanos, principalmente ahorita los estudiantes. Y también decían el día de ayer que era una observación, pues más bien una crítica, y dijeron la propuesta que muchos profesores o algunos profesores no manejaban las cuestiones tecnológicas. Entonces, que sería bueno que se empaparan en estas cuestiones tecnológicas, o que la estudiante que participó ayer proponía que ellos también podrían dar algunos pues, consejos, cursitos o algo parecido a eso, ¿no? Y lo que yo percibo después de escuchar a la estudiante de ahorita y los estudiantes de ayer y profesores, es que esta es mi perspectiva, quiero aclarar. Ninguno nos cuestionamos si realmente aprendieron algo en este semestre. O sea, yo tengo la impresión que fue muy limitado el aprendizaje, si es que lo hubo, y entonces como que tendríamos que buscar la forma de no hacer lo mismo el semestre que viene, que yo creo que por eso estamos trabajando en ello. Pero me parece que podríamos tener como una especie de cursos remediales de todas las materias. Tendríamos que organizarlo, eso se lo dejaría a Ana Elena y a los responsables de los módulos, que los profesores que tengan material, que puedan dar conferencias, por ejemplo. Yo puedo decir, yo en Dimensión Biológica tengo todas mis conferencias preparadas de los 12 meses y de todas las unidades, con sus preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos dar del semestre pasado, que era, a ver si no me equivoco, segundo semestre, y veíamos, en el caso de Dimensión Biológica, cosas relacionadas con senso-percepción, sistema motor, y algo creo que de memoria, era la tercera unidad, fueron por unidades. Entonces podríamos dar pequeños cursos o conferencias que fueran como remediales para los estudiantes que no aprendieron lo suficiente y que los prepararía para, bueno, ya ellos no se preparan para el tercer semestre porque no tenemos tercero, pero sería bueno que fueran remediales. Y en ese sentido me enlazo con los exámenes extraordinarios, que yo vi, si me equivoco, Ana Elena, me corriges. Yo vi discúlpame que te interrumpa. Me parece pertinente que no extendamos la diversidad temática. Vamos a concentrarnos ahorita con estas recomendaciones, con esta reflexión para mejorar el trabajo que viene. Evidentemente es importante conocer lo que nos ocurrió en los meses previos para que no se repita de nuevo. Pero sobre los exámenes extraordinarios, yo preferiría que lo comentáramos. Mira, tiene sentido, Eric. Tiene sentido. Ahorita digo 2, 3 cosas y lo dejo ahí. Creo que podríamos tener cursos también de remediales y que se anotaran para que no fueran a Iztacala. Con eso termino en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí debemos preguntarnos, para el aspecto más importante como profesores y como alumnos, es si enseñamos lo suficiente y nosotros sabemos que aprendieron los alumnos y los alumnos tienen que preguntarse si aprendieron o no aprendieron.
y darle un remedio a estas cosas. Para el otro semestre el que inicia, tenemos que recuperar las cosas, indudablemente, y eso lo vamos a arreglar en cada una de las discusiones de los diferentes módulos, cuando hagamos las correcciones de las guías didácticas o como les llamen, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que lo tomáramos en cuenta si aprendieron o no aprendieron este semestre y si podemos hacer algo, ¿sí? Antes de iniciar el otro semestre. Yo supongo que sí. Bueno, pues eso es todo, estimado Eric. Sí, gracias. Agradecemos la participación del profesor Florencio y le damos la palabra a la alumna Marisol Sierra para que nos cuente su experiencia. Un comentario rápido antes de Marisol. Florencio, sí, ya toda esa información que tú nos has compartido, efectivamente en este momento está ocurriendo. Si quieres, yo me pongo en contacto directo y te facilito lo que hasta ahora se ha avanzado y lo que hasta ahora se tiene disponible. Bueno, al profesor Florencio y a cualquiera que lo requiera, por supuesto. Adelante, por favor, Marisol. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a lo que es la mesa de discusión, porque creo que las experiencias de los alumnos son las que más nos enriquecen como, bueno, el trabajo que se lleva a cabo el alumno maestro para poder saber, pues, cómo mejorar más adelante. Bueno, conforme fueron explicando sus experiencias, me di cuenta que, bueno, en realidad mi compañera Abigail tenía mucha razón en cuanto a lo que es el trabajo de equipo, trabajo colectivo, y lo que es, bueno, el tener un orden y una motivación para poder hacer lo que las tareas indicadas que se nos dan, porque, bueno, en primer lugar, trabajo colaborativo es difícil porque algunos no tienen el tiempo disponible para poder hacer su parte del trabajo en cuanto a trabajos en equipo se refiere. Por ejemplo, yo trabajaba y a veces se me hacía difícil organizar ese horario en el que yo dedicaba el tiempo al trabajo y dedicaba el tiempo a la escuela. Por razones económicas que, bueno, a veces uno tiene que aportar también a casa si uno es aquí, porque las circunstancias cambiaron radicalmente. Entonces, yo entraba, por ejemplo, a la 1 y salía a las 9 de la noche, por lo cual eso afectó mucho mi horario de trabajo. De trabajo de escuela y de trabajo donde yo estaba. Entonces, bueno, creo que a lo mejor organizar también ese tipo de, el organizar a los equipos sabiendo sus circunstancias también podría ayudar un poco. El que leer, bueno, tengo anotados algunos puntos sobre las lecturas que se nos dieron, creo que sí fue de mucha ayuda, pero los textos literarios creo que son lo que más se me quedó como aprendizaje al poder entender un tema, porque como decía el profesor Florencio, he platicado con algunos alumnos y han dicho es que no me acuerdo de nada, ni siquiera puedo recordar qué más vimos. Y le pregunto a otro alumno y compañero y tampoco me acuerdo de nada. Y sinceramente hay un conflicto en esto, en qué se nos quedó de los temas que vimos. Y bueno, no puedo decir mucho sobre ello porque por los trabajos, las prisas, el estrés, a lo mejor, no sé, quizá lo hicimos tan rápido que no le damos la debida atención. Entonces, creo que también es un punto a tratar el qué se aprendió, qué recuerdo de los temas que se vieron, no solamente de tradiciones teóricas, sino de todas las áreas, porque cada profesor tuvo su forma de llevar a cabo lo que son las clases virtuales. Por ejemplo, con el profesor Felipe, que fue un poco más dinámica el llevar a cabo las clases, porque bueno, se hacía por participación, se dejaban ciertas páginas para la siguiente clase, para avanzar en lecturas.
se puso un espacio en específico para poder llevar a cabo clases. Creo que puntos fueron buenos en ese caso. Sin embargo, en otras clases a veces solamente mandaban el trabajo y teníamos que resolverlo solos y después mandarlo, y no era a veces muy congruente porque no entendíamos mucho, y si teníamos dudas que no explicaban a lo mejor en PDF, pues, no se resolvían como tal. Entonces, creo que es un punto del por qué no recordamos mucho de los temas que vimos. Y bueno, otra de las problemáticas que tuve es que mi mamá enfermó de SARS-CoV, y eso a mí me puso muy ansiosa, eso a mí me puso muy estresada, y estaba a final de ciclo, por lo cual yo ya no sabía ni qué estaba haciendo con la escuela, porque leía, pero leía solamente para cumplir que estaba haciendo, pero en realidad no estaba entendiendo mucho que digamos. Entonces, es detrás el texto en el que se encuentra el alumno, pues eso, entonces hay muchas constancias que afectan el aprendizaje y la organización. Y bueno, sé que también los profesores se enfrentaron situaciones difíciles en su hogar. El encierro en realidad nos afectó a todos en general, pero bueno, creo que no estoy justificando, pero que como jóvenes a veces tenemos más distracciones por lo que son las redes sociales, la presión familiar. Bueno, por todo digo, porque por ejemplo, lo que es Facebook, WhatsApp, Instagram, no sé, TikTok son muy llamativos, por lo cual consumen tiempo que podrías dedicar a otra cosa, y lo organizamos bien, por supuesto, pero son distracciones que a los jóvenes, no sé, nos atrapan. Y bueno, otra de las cosas bueno, que anoté aquí para poder pues mejorar lo que se respecta al siguiente semestre, pues las recomendaciones que hizo el profesor Felipe las estamos poniendo en práctica, y creo que fueron muy funcionales en lo que respecta a nuestro grupo. Lo que son buscar redes de apoyo, ese consejo, pues sí, porque a veces nos encerramos en un espacio en el que no compartimos con nuestra familia buena comunicación, por lo cual, pues no sé, a veces, ¿cómo explicarlo? No tenemos la confianza con la familia para poder decirle, es que pasa esto, con tal situación, tengo un problema. Buscar redes de apoyo, a lo mejor no con familia, sino con amigos. Sí me sirvió en mi caso, por ejemplo, hacer ejercicio también. ¿Por qué? Porque es cierto que a veces no hacemos gran cosa en lo que respecta a nuestro hogar. Podemos hacer los quehaceres del hogar y de ahí ya no hacer nada. Entonces, hacer ejercicio sí motiva un poco más a lo que el resto del día, a hacer otras cosas, y el cuidado personal. Por ejemplo, lo hizo porque, bueno, como estamos en casa, nos salimos, pues a veces decimos, hoy no me voy a bañar, no es necesario, o no me voy a arreglar, no es necesario, nadie me va a... Pero eso con el paso del tiempo también te afecta como persona, cómo te ves tú a ti mismo, y el cómo percibes, y bueno, si te baja los ánimos para seguir hacia otras actividades. El ciclo de sueño también es importante, pues, no sé, platicarlo con los compañeros que duermen a las 6 de la mañana y se despiertan a las 3 de la tarde. O sea, el ciclo de sueño se vio muy afectado a ellos, y bueno, me incluyo, yo también tuve un ligero desajuste en lo que respecta a mi ciclo de sueño. Me dormía a las 3 de la mañana y me despertaba, no sé, a las 9 para la clase en línea. ¿Por qué? Por este tipo de distracción, o el no poder dormir, o el estrés,
los medios de comunicación que a veces no sé, te llenan de tanta desinformación, no sé, a veces tu mente llena de cosas innecesarias y no puedes dormir. Respecto a lo que dijo mi compañera Gail del calendario, creo que sí nos corresponde a nosotros poner un orden en nuestras actividades, pero bueno, como sugerencia, a lo mejor el profesor podría sugerir pues un calendario de actividades, porque por ejemplo en clases de inglés nos pone bueno, nos da un calendario a nosotros como alumnos sobre las actividades que podríamos hacer cada día respecto a el contenido que tenemos que agregar antes de la clase virtual. Se nos marcan 3 actividades que tenemos que hacer, por ejemplo, el día de ayer, y ya las hice. Y como sugerencia se nos suben otras 3 que hay que hacer para hoy, y ya las hice, para que cuando mañana llegue la clase presencial, de manera virtual, vamos a tener un poco más de orden en cuanto a ello. Bueno, perdón, Marisol, te interrumpo. Marisol, te interrumpo un momentito porque lo que estás mencionando me parece digno de destacarse. Las planeaciones didácticas deben ser preparadas justo siguiendo esos lineamientos, que todo esté programado, que antes de que empiece el curso ya tengamos una idea perfectamente clara y en un documento de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Probablemente la alternativa que se tiene que dar al estudiante es de que las actividades estén programadas para que ustedes las puedan hacer a la hora que puedan. Si alguien tiene solamente oportunidad de conectarse a una red inalámbrica en la noche, pues que a esa hora sea cuando revisa su video y cuando hace su actividad. Y esto tiene que ver con lo que ya otros profesores habían comentado, de que cuando la actividad tiene que ser sincrónica, se vuelve una locura porque no todos pueden, no están en las condiciones, y entonces eso sin duda es una parte fundamental de las adecuaciones que se van a hacer a las planeaciones didácticas. Y perdón que te haya interrumpido, pero me parecía muy importante. Y ya nada más te pido que redondees esto último, porque pues tu experiencia es igualmente muy valiosa. No digo que las demás no lo sean, pero esta es la que nos debe llamar un poco más la atención a los profesores, porque eso va a dirigir una buena parte también de nuestro trabajo. Sí, bueno, de hecho el último punto no iba a llevar mucho tiempo, pero bueno, es lo que yo les puedo optar de otro lado, aquí en lo que es pues el ambiente del alumno. Muchas gracias. Agradecemos tu participación, Marisol, y cerramos este bloque de participaciones con el comentario del doctor José Gómez, por favor. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve, recomendándoles que lean en el chat las propuestas que hice, las sintetizo. Yo propongo que sugiramos, promovamos en los alumnos la estructuración de la vida cotidiana como estudiantes. Nosotros, al dar cursos, lo que vamos a hacer no es que vamos a invitar al alumno a que venga a nuestra clase. Es al revés. Nosotros vamos a dar clase en su casa. Y por eso es necesario tomar acuerdos con la familia. Tomar acuerdos con la familia para dar privacidad, para dar un espacio, para respetar los horarios en que se tenga actividades. De otra manera, lo que vamos a hacer es estar compitiendo con la vida cotidiana de la familia y necesariamente va a repercutir negativamente en la participación y rendimiento de los alumnos. Lo siguiente, muestreando los desórdenes que se han ocurrido a partir del confinamiento, nos encontramos con datos, por cierto, que uno de los aspectos que se ha modificado más son los ciclos de sueño-vigilia. Como bien lo señala la estudiante anterior,
algunos alumnos, mis alumnos, se quedaban toda la noche conectados para jugar videojuegos, para enterarse de noticias, para ver diferentes tipos de materiales. Y aunque nosotros teníamos clase a las 9 de la mañana, no llegaban a conectarse justamente en este horario. Entonces, si no se estructura y si no se promueve la estructuración de sueño, descanso, ejercicio, horarios de comida, horarios de estudio, no vamos a tener un impacto positivo en apoyar a los estudiantes, como profesionistas en formación. Yo sugiero también que apoyemos a los estudiantes para que también mejoren su alimentación. Los comportamientos obesogénicos están a la orden del día. Todo mundo que estaba conectado a juegos de video, a series, a películas y permanecía muchas horas conectado, aumenta de peso, porque regularmente lo que atraen a su lado son bebidas azucaradas y son frituras o alimentos chatarra. Y eso es lo que está ocurriendo y lo muestramos también con los alumnos que yo impartí el curso anterior. Sugiero que también promovamos la calidad de la alimentación de los estudiantes. Probablemente algunos de nosotros también tendremos que meternos en estas sugerencias. Y solamente dos anuncios. Se iba a realizar un congreso internacional para septiembre de este año y no se va a realizar, por obvias razones. En su lugar se están promoviendo mesas internacionales donde estamos teniendo ponentes de diferentes países. Ya convení con el doctor Eric de enviarle las invitaciones para que se las pase a ustedes, porque muchas de ellas están relacionadas con los temas que estamos tratando, las problemáticas vigentes, y sería importante escuchar a nuestros colegas de diferentes universidades del mundo. Gracias. Agradecemos sus comentarios y agradecemos la participación de todos y todas en la parte del chat. Les recordamos que todavía está el link vigente por si quieren ingresar sus datos para el registro de la asistencia y que esto cuente para la constancia que se van a emitir. Los invitamos también para la mesa del día de mañana. Mañana va a ser la del ámbito clínico. Va a haber un cambio de horario. Va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y pues bueno, agradecemos la participación de todos, de los conferencistas y del doctor Eric por ayudarnos en la coordinación. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos y hasta mañana. Muchas gracias a todos.